Buenas tardes, queridos hermanos y hermanos. Es un placer verlos nuevamente, quizás en este último ciclo de estudio acerca de la historia de Israel y basada sobre Jerusalén, sus murallas, sus puertas y lo más importante de cómo se generó esta ciudad de Jerusalén, porque era el plan de Dios para tener a un varón, al padre de la fe, Abraham, que lo sacó desde muy lejos a una tierra prometida, y ahí transcurren años y años en que coloca un pueblo, pero el pueblo es desobediente y lo lleva al destierro, donde le da una lección por tantos años y lo lleva nuevamente a la tierra prometida. Pero ahí vamos a encontrar en esta tarde que ahí ya nunca más, después que vuelven del cautiverio, Israel aspiraba a tener rey, no lo van a tener nunca más ni hasta el día de hoy, porque es promesa de Dios que ya no va a haber rey en Judá. El último rey fue Sedequías y Joaquín, que fueron llevados a Babilonia, y cuando volvieron del cautiverio, lo vamos a ver esta tarde, ellos aspiraban a que se le concediese tener un rey. Pero Dios tenía otro plan, porque el rey que iba a venir 400 años más tarde, iba a venir en otra forma, iba a venir en la forma espiritual a reinar en el corazón de la persona, como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 31-33. He aquí, yo escribiré las leyes, pero no en tablas, sino en el corazón y en la mente de cada uno de los creyentes. Y se cumple eso. Y esta tarde lo vamos a ver en esta última, en este último ciclo de estudios acerca de lo que es Jerusalén, la historia de Israel, de sus patriarcas, hasta la llegada del Mesías. Adelante. Este cuarto estudio de Jerusalén, sus murallas y sus puertas, dice: de vuelta del cautiverio, reconstruyen templos y muros y esperan al Mesías. Ahí encontramos nosotros con lo que esa figura, porque ese es lo que hoy día está vigente en Israel, en este siglo, en este tiempo en Israel, el muro de los lamentos. Adelante. Marcelita. La segunda. Un momentito. Bueno, por favor. vamos a encontrar nosotros que la segunda lámina es ver el antes y el después de la belleza de un templo que hubo allí en Jerusalén. Ahí justamente, el templo hermoso que había construido Salomón 355 años antes de ser destruido y llevado a la destrucción total. Ahí vemos nosotros todos los elementos, la belleza que tenía este templo donde Dios habitaba, digamos, en forma simbólicamente, porque Dios no habita en un lugar, Él habita en todo lugar del mundo, del universo, pero Él decía: yo estoy con ustedes, y fueron destruidos por su desobediencia y deportados a un país muy lejos, donde Abraham había iniciado ese viaje para formar a este pueblo desobediente. La siguiente lámina. Por consecuencia de sus pecados, tanto gobernantes de Israel, de Judá, como de sacerdotes y falsos profetas, que eran crueles, avaros, de ganancias deshonestas, opresores al pueblo, y tanto las autoridades religiosas, adoradores de imágenes, ídolos, sacrificios a dioses paganos, oprimen al huérfano, a las viudas, desprecian al padre y a la madre, viven el de la usura, no respetan el día de reposo y muchas cosas más. Dios va a tener juicio sobre esta situación. Ahí se instalan los profetas, grandes profetas, ahí que tenemos nosotros en la Biblia, como Jeremías y Ezequiel, advierten por muchos años de estas actitudes y no le hicieron caso. Serán llevados al exilio, pero un remanente volvería 70 años más tarde.
Hay una cosa importante. Cuando los judíos que estaban antes de ser destruidos por Nabucodonosor creían, los sacerdotes, que Dios estaba ahí y que lo iba a proteger. Los babilonios, cuando sitiaron Israel, Jerusalén, estuvieron 20 años en sus andanzas por todo el entorno a lo que es el territorio de Israel, destruyendo pueblos paganos que habían incitado a la idolatría a Israel. Y Dios dice, el profeta Ezequiel, el capítulo 10-18, que ante esta maldad, ante esta circunstancia de los pecados que cometía el pueblo y de las autoridades, tanto religiosas como las autoridades civiles, dice, Dios abandonó en forma simbólica el templo y se fue, porque no podía habitar con el pecado. La siguiente. Antes, como decía, que fuera destruida Jerusalén, porque les dije que hay 20 años estuvo Nabucodonosor con todos sus ejércitos, dijo, voy a talar y voy a dar una lección a estos pueblos que incitaron al pecado creyendo falsas promesas, imágenes, ídolos al pueblo que yo tenía apartado a formar ahí. Y el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel lo señalan claramente usando a Nabucodonosor, quien en 10 años destruyó a todos esos pueblos. Y en la Biblia están, ustedes los leen, los profetas, hay profecía y se cumplieron al pie de la letra. Fueron así. Egipto fue destruido. Los edomitas, los amalecitas, los filisteos cananeos, los moabitas, los amonitas, todos, los sirios, los de Tiro y Sidón, aquellos que habían entregado las maderas, los hombres de inteligencia para formar y quería trabajar en el templo de Salomón, también los destruyó. Todo ese entorno que estaba ahí, esa flecha roja que es Jerusalén, y los lleva a la deportación, pero antes le da esa lección a esos pueblos paganos porque ellos provocaron a que este pueblo abandonara las leyes y solamente deberían ceñirse a un solo Dios, al Jehová de los ejércitos. La siguiente. Ahí están deportados a Babilonia. La Biblia dice que, mire lo que ocurrió con este templo y con todo Jerusalén. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo en la tierra. Asimismo llevó también cautivo a Babilonia a Joaquín y a la madre del rey y a las mujeres del rey y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos, y los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey a Babilonia. Eso está en la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 24, del 13 al 16, fundamenta eso, cosa de no dejar grupos que se rebelaran nuevamente allí en Jerusalén, sino que se llevó a todo eso al exilio, al cautiverio, este rey de Babilonia. Adelante. Ese fue el trayecto. ¿Se recuerdan unas lecciones, la segunda o de la primera, cuando vimos nosotros cómo Abraham tomó esa misma ruta? Ahora este pueblo formado por que Dios invitó a Abraham a formar este pueblo en Canaán en el año 2000 antes de Cristo, en el año 500, ahora están de vuelta algunos para darle una lección por su desobediencia. Y esa es la ruta que tomaron de más de 1.500 kilómetros de llegar a esos lugares de allá en Babilonia, donde vimos la canción sobre algunos ríos, algunos esteros, donde ellos fueron alojados, donde ellos pernoctaron por tantos años allí. Adelante.
El lloro y la tristeza en Babilonia, lo que escuchamos la linda canción que vimos en el video anterior, están lejos de su tierra prometida. Junto a las canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras y allí a los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirnos. Cantadnos a cantar un cantar de Sión, dice. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en una tierra extraña? Voy a poner mis lentes. Entonces, ese Salmo 137, del 1-4, nos dice acerca de la situación que estaba este pueblo privilegiado por Dios y ahora está en una circunstancia de estar desterrado, sumiso en la vergüenza de un pueblo privilegiado por Dios, estar en un país extraño. Pasan 70 años, mueren los hombres y mujeres en el destierro. Aquellos que eran ancianos murieron quizás en el trayecto o murieron en Babilonia. Los niños jovencitos, quizás ellos vivieron en Babilonia y van a regresar allá. Y los que nacieron allá también van a volver a la tierra prometida. La siguiente. Ahora aquí viene un poco más de alegría. Transcurre de vuelta a Canaán entre los años 536 al 444 a.C. Yo tenía unos compañeros que cuando hablaba de la Biblia, que eran, yo no le digo a los, eran estos laicos, eran diáconos de la Iglesia Católica, que conversamos temas en mi oficina y me decían, pero tú eres muy dogmático por la fecha, muy exacto. Dije, mira, tú tienes que aprender de la arqueología, de la cronología y de los hechos venidos que están asentados en la historia para poder insertar en la Biblia las fechas exactas que están ahí. Les decía. Y efectivamente ocurrió cuando ellos vuelven de Babilonia, están en los anales escritos en las piedras y en los escritos de los babilonios. Hasta el día de hoy quedan esos vestigios que nos respaldan que la Biblia habla con autoridad en estos hechos que ocurrieron. Ahí vuelven 70 años después y hay 3 personajes, hermanos, que están en la Biblia, que a veces nos saltamos, nosotros no lo tomamos, no es la seriedad, sino que la importancia de cómo se estabiliza, cómo tiene la base, la estructura del pueblo de Israel después de las lecciones duras que Dios le da al ser desobediente a él. Fíjate que aquí hay un nombre que no es judío, sino que es un nombre de Babilonia, Zorobabel. Y el nombre significa un engendrado o un nacido en Babilonia. Fíjate que es importante destacar acá estos 3 personajes que fueron ocupados o sirvieron para el plan de Dios de volver con su pueblo a la tierra prometida. Zorobabel era un gobernante del rey, un gobernante de las 70 y tantas provincias que tenía el imperio, o más allá en los persas. Zorobabel, como Nehemías, eran gobernantes, eran judíos, y este rey le tenía plena confianza en estos hombres y le dijo, su misión, anda y lleva a tu pueblo y anda a levantar ese templo derrumbado tantos años atrás por los babilonios, y con esa misión lo envió a Jerusalén. Y Zorobabel dice que vuelve con 42.360 personas. Fíjense, las estadísticas, las cifras son exactas y no hay nadie que la pueda desmentir. Y en los comentaristas bíblicos dice que, mire con los elementos que volvieron allá. Dice que volvió con 42.360 judíos, 7.337 siervos, 200 cantores, 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos
6.720 asnos y 5.400 utensilios de oro y plata que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia y que el rey Ciro se lo había llévenselo devuelto porque acá nosotros tenemos otra forma de adoración y eso le pertenece a ustedes. Dios tenía ese plan perfecto para nuevamente que instalaran el templo de adoración. Zorobabel, un gobernante del linaje del gran rey David. Sus antepasados muy atrás eran descendientes de David. Mire, importante ese dato que encontramos nosotros ahí en la Biblia. Dios tiene un plan y busca los elementos, las personas adecuadas para su misión y su plan que tiene Él. Y su misión es reconstruir el templo caído allí en Jerusalén. El segundo personaje es Edra. Edra era un sacerdote. Su misión es ir a restaurar el culto de adoración en ese templo que Zorobabel había construido. El segundo templo, y ya va a ver en la siguiente figura después, que no es tan hermoso como el templo de Salomón, pero era su misión, de llevar la ley, los estatutos, los mandamientos, recordar a la gente, a su pueblo, cómo debían regirse ellos en la forma espiritual. ¿Y qué pasó cuando fue Edra? Dice que Edra fue con 1.754 varones. De la gran mayoría eran sacerdotes y levitas y escribas, hombres preparados allá en Babilonia, y los llevaron para hacer el culto de adoración en ese templo que se estaba reconstruyendo. Pero también llevaron oro, plata, para poder embellecer lo hermoso que era el templo de adoración a Dios. ¿Y qué pasó? Se encontró con novedades después de 20 años. El templo solamente tenía los cimientos, algunos pilares, alguna forma de estructuras tenía, pero no tenía en su totalidad el templo construido. Y lo más grave, que las personas que había llevado a Zorobabel, sacerdotes, hombres doctos en la ley, descuidaron este aspecto de enseñar a la palabra y se pusieron a hacer las cosas tangibles del género humano, de construir casas, de pasarlo bien, de hacer una vida cotidiana, pero descuidaron de adorar a Dios. Y cuando llega Edra, le llama la atención, y ahí en el libro de Edra encontramos nosotros que prohibió, hizo que todos los sacerdotes, todos los levitas que se habían casado con mujeres paganas, tuvieron que separarse. Tomaron decisiones muy drásticas. Y fue así para que poder instalar realmente el culto verdadero de adoración a Dios en ese templo. Y viene el tercer personaje que vamos a hablar, porque después las otras vistas las vamos a pasar rápidamente, es Nehemías. Y Nehemías tiene un nombre, es un laico. Nehemías significa que Jehová ha consolado. Después de la tanta pena de tantos años fuera en el extranjero como cautivo, su misión era proteger el templo y levantar las murallas y las puertas caídas cuando los babilonios hicieron añicos Jerusalén. Esa era su misión y tardaron muchos años. En el año 444 a.C. va con una escolta y su misión es reconstruir los muros y las murallas de Jerusalén. El rey de aquel entonces le dio la facultad, le dio el pasaporte para que pasara por todas esas tierras hasta llegar a la tierra prometida, y le dio riqueza y le dio protección. Pero Nehemías dijo, nosotros no necesitamos protección porque tenemos un protector que nos va a cuidar en el trayecto. Y fue así. No necesitó escolta para llegar a la tierra donde él reconstruyó las murallas y los muros caídos. Ahora la siguiente lámina.
¿Se dan cuenta? Mire cómo era el templo de Zorobabel a la comparación a la belleza de Salomón. No, no es por despreciar, pero era una cosa muy sencilla, básica, pero no tenía todos los elementos de adoración que necesitaba Dios para adorar ahí. Lo vamos a ver en la otra eh, vista más adelante. Y nosotros encontramos que se demoró 16 años en construirse totalmente ese templo allí. Pero del año 16 al 20 hicieron las bases, solamente la estructura, pero no lo construyeron totalmente. Vino Nehemías, con los tiempos después, vino a ver en un viaje primero a ver cómo era el panorama y se dio cuenta que estaba todo destruido. Si estaba el templo, no había protección del templo, dijo hay que reconstruir la muralla. Y después viene con su equipo, mientras trabajaban en construir las murallas, tenían el martillo, la pala o algo para poder construir los muros, tenían la espada otros, porque los pueblos vecinos, enemigos de los judíos, venían a hacer pedazos este muro porque no querían que se volvieran a Jerusalén nuevamente. La próxima lección. En este tiempo, aquí están las puertas. ¿Por qué se generó este estudio acerca de los muros y las puertas de Jerusalén? Aquí está el asunto total. Aquí están las 12 puertas que fueron reconstruidas en el tiempo de Nehemías. Y cada uno tiene un significado importante. En el libro de Nehemías, capítulo 3, 8 y 12, encontramos el nombre y el significado de cada una de estas puertas. No lo voy a decir por el tiempo. La puerta de las ovejas, la puerta de los pescados, la puerta de antigua o vieja. Después viene la puerta del valle, la puerta del muladar, la 5, la 6, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Jericó, del juicio, y después viene la puerta 11, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Y hay una cosa importante, cada una de estas puertas tenía un significado importante porque tenía objetivo quiénes podían entrar y quiénes podían salir de esa ciudad. La puerta, por ejemplo, de Efraín hacia el lugar donde ya la activo de la puerta vieja hacia ese lugar, la de Jaffa, la de la fuente, el muladar, la puerta del valle, todos tenían su excelente distribución para poder ser útiles para los objetivos que fueron planificados en aquel lugar. Adelante. Se inicia la nueva vida de vuelta a casa, a la tierra prometida por Abraham, luego de su amarga experiencia en el cautiverio. Ahí los sacerdotes leen la ley al pueblo ansioso. Paralelamente a la parte espiritual, Dios bendijo también al pueblo con el pan. Los campos dieron el trigo, la vid, la viña, todo lo demás, y producen vino y alegría. Pero cuando fueron desobedientes, descuidaron a Dios, vino la sequía para ellos en aquellos tiempos, como dice la Biblia. Aquí hay algo, cosa importante, hermano. Los momentos cuando Jesús está en su ministerio de la tierra, habla de la sinagoga. En este periodo, cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia, trajeron la idea y trajeron esta costumbre de reunirse, porque no tenían templo, en lugares donde recordaban la ley algunos y se formaran la sinagoga. Entonces, estas costumbres tuvieron su origen durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. Y después, con el tiempo, hasta los tiempos de Jesucristo, está la sinagoga hasta el día de hoy, que los judíos tienen la sinagoga donde leen la ley, leen el culto que hacia Jehová de los ejércitos. Hermano, en esta época, para que ustedes lectores de la Biblia, hay 3 grandes profetas menores, pero yo considero que cuando dicen profetas menores, son uno de los artífices, hombres fieles, con un mensaje potente, que hablan acerca del nuevo rey que viene a la tierra. Y son Ageos,
Zacarías y Malaquías. Los últimos 3 profetas menores hablan acerca que ya nunca más va a haber un rey en Israel, en Judá, sino que va a venir otro rey, que después se transforma en el rey nuestro, que es Jesucristo. La siguiente lámina. Transcurren 400 años desde que están instalados nuevamente después del cautiverio de ahí en la tierra prometida hasta los tiempos de Jesucristo. El rey Herodes, el año 16 antes de Cristo, para poder agraciarse con los judíos, dijo: voy a reedificar este templo para que no me jodan más estos judíos, y le construyó el templo de Herodes, que se le colocó ese nombre. Y es el templo que en el ministerio de Jesucristo estaba ahí construido. Y ahí al lado encontramos nosotros todos los elementos de belleza que estaban en el arca del pacto, allá en el tabernáculo, que estaba en el desierto, después en el templo de Salomón, están también en este templo, como es el tabernáculo, la fuente del bronce, el candelabro de oro, el altar, la mesa del pan, el arca del pacto. Y otros más elementos están ahí. Y este templo, visto por Jeremías, desde el Monte de los Olivos, 500 años antes que Jesús viniera y se sentara en el mismo lugar en el Monte de los Olivos, con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y uno de los discípulos dice: Señor, qué hermosa vista que tenemos del templo de ahí que tenemos. Y Jesús le dice: de cierto, que no quedará piedra tras piedra. Y quedaron asombrados en ese tiempo los discípulos del Señor. Pero ese es tema de otra predicación. Adelante. Finalmente, aquí encontramos nosotros los muros de Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida parcial y totalmente por más de 20 veces en la historia, hermano y hermana. Desde la destrucción en el año 70 de nuestra era por Tito, del año 70, pueblos invasores le han saqueado, le han destruido a Jerusalén y a sus muros. Reyes y emperadores paganos la han reconstruido hasta hoy. El único testigo que queda de la original defensa de Jerusalén, de los muros, es el muro de los lamentos, que está al ladito ahí, donde hay una cortina que separa a las mujeres de los hombres judíos y que van a lamentarse en el único muro que queda como vestigio en la historia del pueblo de Israel por su desobediencia y no creer y confiar en Dios que los protegía. La siguiente, aquí habla de las puertas. Y aquí hay 8 puertas. Recuerda que antes, en tiempo enemigo, habían 12. Con los tiempos de los tiempos modernos, se aglutinaron, solamente dejaron 8 puertas, y que con el tiempo las fueron reconstruyendo los gobernantes de Jerusalén a través de la historia. Y lo que va quedando hoy día es la puerta de Jaffa. Jaffa es una ciudad, un pueblo, por ahí se salía a ese lugar en la geografía bíblica. La puerta de los leones no es que entraban leones, sino que las figuras que pusieron ahí no se alcanza a ver, son figuras de los leones, y esa era la entrada, era la identificación de las puertas que están hoy día en Jerusalén. Después la cuarta puerta viene a ser la puerta de Damasco, que camino hacia el camino de Siria, hacia el oriente. Hacia allá había una puerta donde se salía para ese lugar. Y después la puerta de Estiércol, la cuarta, pero aquí hay una destacada importante. Mire cómo se llama esa puerta hasta el día de hoy. La puerta del estiércol, la basura, sí. y de los estiércol, la basura y de los desperdicios. Por esa puerta, hoy día, hermano, entran los judíos para entrar al muro de los lamentos. Y después dejado por ellos
por los árabes, los musulmanes, como desprecio a los judíos para llegar a ese lugar. Porque en la puerta que vamos a ver en la siguiente lámina hay una puerta que fue cerrada, que antes era directa, enfrentaba al palacio de Salomón. La siguiente. La puerta de Herodes. Herodes también se dejó una puerta donde estaba su palacio, había una puerta que quedó ahí. La puerta nueva era una puerta que los distintos conquistadores que entraban a Jerusalén, sobre todo el imperio de los otomanos, construyeron una puerta nueva, que vendría a ser la sexta puerta. Y la puerta de David, que permanece donde está la torre de David, cuando David conquistó Jerusalén, formó una torre que hay un lugar justamente que hasta el día de hoy se mantiene esa puerta de Sión o de David. Y así fue el nombre colocado por este gran rey de ahí en la antigüedad. Y la última puerta que hay una puerta que tiene la particularidad que está cerrada. Si ahí ven ustedes la figura, tiene una forma que es la puerta dorada o del este, del oriente. Fíjese que el año 1560, Solimán, uno de los conquistadores del imperio turco otomano, no sé cómo se le inventó la idea o se le ocurrió de que esa puerta tenía que ser cerrada porque tenía que entrar un rey ahí. Y por esa misma puerta, en los tiempos de Jesús, él entró cuando fue el día que lo honraron sobre un burrito, entró a Jerusalén. Y después con el tiempo fue cerrada, porque esa puerta nunca más un rey va a entrar ahí. Y la tradición cuenta la historia que un día dicen los judíos que por ahí va a entrar un rey a la Nueva Jerusalén. Y por eso está cerrada. Y Solimán se le ocurrió de cerrarla porque iba a entrar un día un rey ahí a Jerusalén. Hermanos queridos y hermanas, sería muy extenso conversar temas, uno se apasiona en esto, podría decir muchas cosas, a veces se puede equivocar en términos, en expresiones, pero el contenido de los estudios, cómo se generó el pueblo de Israel, cómo se fundó una ciudad, cómo se instaló un templo de adoración a Dios, fue hecho por una promesa de un hombre miles de años atrás, Abraham, para que se cumpliera en estos tiempos, que un día va a venir el nuevo rey. Y yo quiero leer un texto, uno de estos profetas menores, en que dice que ya no va a haber más rey, porque el único que va a ser el Señor Jesucristo, que va a venir a la tierra. Dice que en Zacarías capítulo 12, 10, hay tantos textos habla acerca de Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Son profecías hechas por el profeta Zacarías 400 años antes que viniera Jesucristo, hablan acerca del nuevo rey que va a venir a gobernar a Israel. Ese es el Mesías que esperan los judíos, pero no se dieron cuenta que vino ya hace 2000 años atrás. Y bendito es el Señor, porque nosotros podemos ver, sacamos las escamas de nuestros ojos espirituales y podemos comprender que ese Mesías vino a nuestra vida como Rey y Señor de nuestros corazones y de nuestra vida de ahora hasta que Él vuelva y hasta cuando estemos todos los que creemos en su nombre en la nueva Jerusalén celestial en el cielo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas.